Bueno, hermanos, hoy retomamos este último capítulo de esta segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, estando él en prisión, en una prisión romana, donde estaba esperando ser ejecutado por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y por lo que hemos aprendido hasta ahora, el apóstol Pablo no estaba preocupado por su situación personal, aunque era crítica, estaba en una prisión a punto de ser ejecutado, pero él no estaba preocupado por las cadenas, ni siquiera por la sentencia. Pues a través de esta carta nosotros podemos ver el corazón y la mente del apóstol. Y si había algo que le quitaba el sueño a Pablo, era el estado de la iglesia. Por un lado, como hemos ido viendo hasta ahora, había una intensa persecución contra los hermanos cristianos. Y por otra parte, habían surgido falsos maestros, lo cual traía confusión a los hermanos en las congregaciones cristianas. Y este era el panorama en el cual se encontraba Timoteo en la iglesia de Éfeso. Él había sido dejado en Éfeso para poder enseñar y callar a aquellos falsos maestros. Entonces Pablo, como hemos aprendido, fue guiado por el Espíritu Santo a escribir esta carta para advertir y animar a Timoteo. ¿Animar a qué? A retener y a proclamar la palabra de Dios sin adulterarla. Era una ardua tarea, pero Timoteo no podía rendirse, debía pelear, debía luchar como buen soldado de Jesucristo. Veíamos en las últimas exposiciones que Pablo le advierte a Timoteo acerca de la realidad que se avecinaba o que ya estaba viviendo la iglesia cristiana en esos tiempos. En el versículo 1 del capítulo 3, recordando un poco, decía: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, le decía Pablo a Timoteo. O sea que muchas personas en las congregaciones, en la iglesia, tendrán apariencia de piedad. Dirán que son seguidores de Jesucristo, pero sin serlo. Y aunque esta realidad persistiría en la iglesia hasta que Cristo vuelva, y aunque incluso nosotros podamos verlo en nuestros días, no debemos temer, porque también escrito está que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, decía Pablo, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, hermanos, como también aprendimos por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Hades podrá atacar a la iglesia, pero no prevalecerá contra ella. Y es por eso que para que la iglesia esté firme en estos tiempos peligrosos, debemos perseverar en las Sagradas Escrituras. Porque así como vimos la última vez que me tocó predicar, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo le trae a memoria, le recuerda y le insiste esto a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto fue lo último que aprendimos y creo que tuvimos bastante tiempo para poder meditar en nuestros hogares, comprobar que esto es así como el apóstol ha enseñado y también a su vez convencernos que la Biblia es la voz de Dios. ¿Han tenido tiempo para meditar sobre esto? Hemos aclarado que la palabra inspirada es como el soplo de Dios, es lo que Dios ha exhalado. Y debían responder esta pregunta: si para ustedes la palabra de Dios es suficiente. Entonces, hermano, mi hermana, debemos responder a esa pregunta. ¿Han estado tiempo meditando? ¿Es para vos la palabra de Dios, la Biblia, el soplo de Dios? ¿Es algo que el Espíritu Santo ha confirmado en este tiempo, decir esto sale de Dios mismo, aunque haya sido escrito por hombres, como hemos visto la última vez?
¿Es la palabra de Dios para ustedes la Biblia? ¿Están convencidos o no? ¿O necesitan un poco más de tiempo? Se los puede dar. Pero igual, de todas formas, hermanos, si todavía no estás convencido, porque no es mi intención que respondan que sí, porque todos responden que sí. Debemos tener cada uno nuestra propia convicción. Y si necesitas tiempo, seguí examinando, seguí buscando, seguí escarbando y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es la Biblia. Pero para aquellos que ya estamos convencidos, aquellos que ya el Señor ha trabajado en nuestra mente y en nuestro corazón, y realmente entendemos que ha sido exhalada por Dios y que es suficiente para nosotros, entonces estamos preparados para la siguiente encomienda, para el siguiente encargo que Pablo le va a hacer a Timoteo y por medio de Timoteo a cada uno de nosotros. He titulado esta exposición La Iglesia y la Palabra. La Iglesia y la Palabra para aquellos que toman nota. Dice ahí en el versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Lo primero que vamos a ver entonces es que la iglesia fue llamada o es llamada a predicar la palabra. Dice ahí, te encarezco, es una exhortación solemne que Pablo le está haciendo a Timoteo. Él es que le está dando un mandato a su hijo en la fe. Dice, en otras palabras, requiero que prediques la palabra. Y esta palabra que prediques es la palabra griega keruso, que tiene la idea de mostrarnos o tiene el significado de ser un heraldo. ¿Y qué es un heraldo? En los tiempos de Pablo, el heraldo era un mensajero del imperio. Este iba por las calles de la ciudad anunciando, proclamando a voz en cuello los acontecimientos especiales, como por ejemplo las conquistas en batallas, las apariciones del emperador o las acciones del gobierno que para el gobierno eran importantes y debían ser anunciados. Entonces el heraldo iba por las calles a alta voz gritando, anunciando lo que el gobernador quería que el pueblo sepa. Es por eso que esta palabra keruso puede también traducirse como divulgar, pregonar, proclamar, publicar. Y Pablo dice predicar la palabra de Dios, o sea, predicar las Escrituras. Hermanos, sé que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, empezamos a ser atraídos por su palabra y empezamos a leer la Biblia, podemos encontrarnos, como posiblemente se han encontrado varios de ustedes, así como yo, con historias o con palabras o con conceptos que nos cuesta entender y que necesitamos tiempo para profundizar, escarbar un poco más y así poder llegar a una mejor comprensión del significado. Eso lo entiendo, pero cuando escuchamos las palabras que prediques, la palabra, o como dice la Biblia de las Américas, predica la palabra, no hay misterio alguno en esa oración. Y yo creo que hasta los niños pueden entender eso. ¿Verdad, niños? ¿Están atentos? Niños, ¿están atentos? ¿Qué entienden cuando yo digo prediquen la palabra? Fuerte, a ver, algún niño que sea valiente. ¿Qué entienden cuando escuchan predica la palabra? A ver, ¿nos animan? Predicar la palabra. A ver, ¿qué es? Yo pensé que los niños me iban a ayudar. Evangelizar. Otra vez, Samuel. Enseñar la palabra. ¿Ves? Y si le pregunto a los grandes, no hacía falta. Ahora ya veo que los grandes no quieren responder. Pero
Se dan cuenta que hasta los niños pueden razonar que cuando escuchan predicar la palabra no tiene misterio. Entonces esta oración es fácil de entender. Predica la palabra. Hermanos, ¿les es fácil entender esto? ¿O necesitan escarbar más para ver qué es lo que Pablo está diciendo en predicar la palabra? ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Pero para mí es sencillo entender que Pablo le está pidiendo a Timoteo que pregone, que anuncie, que proclame la palabra de Dios. Es fácil de entender, pero mis hermanos, también es fácil, este mandato es fácil de dejar de lado. Es fácil de ignorarlo. Es lo mismo que pasaba en este contexto, porque las situaciones en las cuales estaban viviendo hacía que sean tentados a callar. Por eso es un mandato, no es una opción. Esto es una orden que le está dando, predica la palabra. Pero hermanos, no solamente se lo dice a Timoteo, sino a toda la iglesia. Y no solamente en ese tiempo, sino también en nuestros días. O sea que predicar la palabra es la tarea de la iglesia de Cristo, de todos nosotros. Pero ahí va a saltar alguno que sabe escudriñar la palabra. Va a decir, pero pastor, esa carta o esa exhortación está dirigida a Timoteo y él era pastor en la iglesia. Él lo está exhortando porque era su llamado. Es verdad. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Pero ¿piensas que Pablo quiere decir entonces que solo los pastores deben predicar la palabra? ¿O que solo algunos que tienen cierto llamado tienen el encargo de predicar? Eso es lo que estás tratando de razonar cuando decimos que esto va dirigido a Timoteo y que Timoteo era un pastor y era su llamado. No, mi hermano y no, mi hermana, si es tu pensamiento, no es así. Pablo lo exhorta a predicar no solo porque Timoteo era pastor, sino porque antes de ser pastor, Timoteo era cristiano. Antes de él tener el llamado al pastorado, él era cristiano. Y lo que Pablo le está diciendo es predica como cristiano. Un hermano dice que aunque la comisión de Pablo iba dirigida a Timoteo primero que todo, aplica a todo ministro del Evangelio, en todas las épocas, todos los lugares y toda circunstancia. Y en un sentido más amplio puede aplicarse a todo creyente fiel, porque es esencial que toda congregación conozca y entienda este mandato. O sea, mis hermanos, no es un llamado particular el predicar la palabra de Dios, es un llamado a la iglesia, es un llamado a los cristianos, es un llamado a que todo creyente debe anunciar, predicar el evangelio, la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que todo creyente debe hacerlo? En Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, que eran representantes de la iglesia, y les dijo, 16:15 de Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Incluso también en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le decía que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Debían sostener la palabra de Dios. Y otro, en Hechos, capítulo 8, versículos 3 al 4, voy a leer en la Biblia de las Américas, y ahí cuenta un poco acerca de la situación de la iglesia, y escuchen lo que ellos hacían. Pero Saulo hacía estragos, ¿dónde? En la iglesia, o sea, entre los hermanos, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. ¿A quiénes? A hombres
y a mujeres. Hacía estragos en la iglesia. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Hombres y mujeres perseguidos, esparcidos, dispersos por distintos lugares, pero por donde iban, dice ahí, predicaban la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Y no lo hacían solamente en las congregaciones, y no solamente lo hacían los pastores. Todos los que eran creyentes predicaban a Cristo y a este crucificado. Todos los creyentes. A veces podemos nosotros razonar que esto es simplemente para los pastores, porque en nuestros días pueden hacerse énfasis en que en los púlpitos necesitamos hombres fieles a las Escrituras que prediquen de una forma fiel las Escrituras. Como por ejemplo un hermano citando acerca de la urgencia de que en los púlpitos, en las congregaciones hayan hombres fieles, él dice, el papel del predicador en la iglesia de Cristo es vital y Dios ha establecido que a su iglesia la instruyan los pastores, hombres capacitados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Y mi hermano, no estoy en contra de eso, yo estoy de acuerdo en que esto es así. Pero hacer un énfasis desmedido en que solamente debemos capacitarnos o leer para poder llegar a predicar desde el púlpito es peligroso. Porque simplemente iremos creciendo pensando que aquellos que tienen posibilidades de capacitarse, aquellos que tienen la posibilidad intelectual de hacerlo, son aquellos autorizados para predicar. Y entonces simplemente pasarán los años y los años ahí ustedes sentados sin ni siquiera abrir sus bocas. Mis hermanos, nosotros debemos estudiar las Escrituras, debemos conocer las Escrituras, equiparnos en las Escrituras para poder predicar a Cristo. Debemos conocer al Dios de las Escrituras para darle a otros. Pero no es solamente desde los púlpitos, hermanos. Las calles, las plazas, tus familiares, tus compañeros de trabajo también necesitan hombres y mujeres fieles que prediquen la palabra de Dios. Hermanos, la sana doctrina no solamente debe estar encerrado entre cuatro paredes en una congregación, sino también por donde quiera que el Señor les permita moverse. Hermanos, debemos entender que no es un llamado para ciertas personas, es un llamado a la iglesia. El Señor Jesús nos dio de su Espíritu y nos da el denuedo, nos da el poder, nos da la capacidad para compartir con otros su palabra. Lo segundo que vamos a ver es que la iglesia debe estar preparada para predicar la palabra. Versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra que instes, por el contexto, conlleva la idea de una urgencia, de una preparación, o de estar listo, vigilante. O sea que Timoteo debía estar siempre preparado, siempre listo para predicar la palabra. Y Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no debía esperar el momento ideal, que como que los planetas se alineen y ahora sí, se me abrieron todas las puertas, ahora sí voy a predicar. No podía esperar el momento ideal, ya que todo el tiempo, la palabra de Dios es útil. En todo momento, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3:15, que los creyentes deben estar siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre listos, siempre preparados, porque el Señor, aunque ustedes no lo crean, va a poner personas a su alrededor. Y si no los pone, ustedes deberían procurar buscarlos. A tiempo y fuera de tiempo. Como dice también un hermano llamado Teodoro, el cristiano debe considerar cada momento una oportunidad para hablar de Cristo. Hermanos, y en esto, cuando empezamos a ver que el llamado es para la iglesia, no es solamente para algunas personas particulares, debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Porque tal vez han habido veces, mi hermano, mi hermana, que no hemos podido predicar, no porque no se haya dado el momento oportuno, sino que tal vez fuimos demasiado tímidos y nos importó más lo que el otro podía pensar de nosotros y nos perdimos la oportunidad para hablar de Jesús a otro. ¿Realmente fue que no tuviste oportunidad? ¿Realmente fue que no hubo el momento oportuno? ¿Y realmente fue que por ahí no había el momento oportuno, pero vos lo provocaste, vos buscaste hacerlo o simplemente te ganó la timidez y perdiste la oportunidad? Es por eso que debemos ser sinceros con nosotros mismos. Pablo dice entonces que prediques la palabra, que instes, que estés siempre listo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, también dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, el predicar fielmente la palabra nos hace ver la eficacia de ella. Pablo ya le había dicho anteriormente la función de las Escrituras. En el capítulo 3, versículo 16, ya lo leímos de nuevo, dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es suficiente. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir las mismas palabras, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la idea que está presentando ahora Pablo es la misma. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, esta palabra que fue inspirada, esa palabra predicada va a redarguir, redarguye. Y otra vez debemos recordar que esa palabra redarguye es corrige, es corregir. Al exponernos a la palabra, ya sea en la iglesia o entre hermanos, hace esto que el creyente sea corregido de su mal comportamiento o de su falsa, o de la falsa doctrina por la cual pudo haber sido influenciado. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, por eso es importante las reuniones entre hermanos, porque no solamente desde el púlpito el Señor va a usar la palabra para redarguir a los creyentes, lo va a usar también en la lectura de la palabra y lo va a hacer cuando están en comunión unos con otros. Entonces corrige el mal comportamiento o la falsa doctrina. Pero obviamente dice ahí redarguye, y ese mandato nos va a llevar a otro, que dice ahí reprende. Y esa palabra reprende es juzgar o hallar falta en. O sea que el hermano que fue corregido debe ser guiado por el pastor o por un hermano al arrepentimiento de su pecado. Esa es la intención de reprender. Es corregir, pero también a su vez llevarlo al arrepentimiento. Y esta idea está claramente ilustrada en Mateo 18:15. ¿Qué dice ahí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca o es encontrado en pecado o descubre su pecado, en otras palabras, ve y repréndele. Ahí está la palabra reprender. Repréndele. Esta palabra en la Biblia, traducción Palabra de Dios para Todo, dice, explícale cuál fue el mal que te hizo. La NBI dice, hazle ver su falta. O sea, repréndele estando tú y él solos,
si te oyere, o sea que si se arrepintiere de su pecado, has ganado a tu hermano. Esa es la intención de reprender. Entonces, al predicar o al exponernos a la palabra de Dios, no solo la palabra nos redarguye o nos reprende, sino también nos exhorta. Y es así que nosotros debemos exhortar a los hermanos con toda paciencia y doctrina. Esa palabra exhortar es la palabra griega parakaleo. Es una palabra compuesta que significa llamar al lado de uno. Y es por eso que exhortar también puede traducirse por el contexto con las palabras consolar o alentar. O sea que tiene la idea de animar al hermano después de haber sido redarguido, después de haber sido reprendido, llevado al arrepentimiento por su pecado, ahora debe ser animado a caminar junto con los demás hermanos, debe ser animado. Esa es la obra de la palabra de Dios. No solamente hacernos sentir culpables, aunque somos culpables, la palabra debe mostrarnos nuestra culpa, debe mostrarnos nuestro pecado, pero también debe agarrarnos la mano y poder llevarnos a la reconciliación con nuestro Dios y saber que Él nos ha dado hermanos, para que podamos confesar nuestros pecados, para que seamos reprendidos por nuestros pecados. Imagínense si un hermano, viéndoles pecar, no los reprendiera. Está dando evidencias de que verdaderamente no los ama. Porque el amor verdadero va a reflejarse en la reprensión por el pecado, porque el pecado nos aleja, nos separa de Dios, y un hermano no puede ver a su hermano estar alejado de Dios, y cuanto más lejos, y ser simplemente como alguien que no quiere ver. Debe exhortar, debe corregir y debe animar a su hermano. Y ahí es donde que nosotros podemos ver que las Sagradas Escrituras son suficientes, hermanos. Primero para salvar, pero también para santificar a los creyentes. Y Timoteo debía usar fielmente la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Con toda paciencia y doctrina. El pastor MacArthur dice que aquí Pablo estaba hablando específicamente de la paciencia con las personas, con los miembros de un rebaño que pudieran ser con frecuencia tercos y resistirse a la amonestación del pastor, y yo agregué, de los hermanos. Pueden haber personas que por más que les reprenda, por más que les anime, simplemente se permanezcan tercos y resistan a la amonestación. Es por eso que debe hacerlo con paciencia. Hermanos, debemos experimentar esa reprensión y la paciencia que el Señor nos ordena en este lugar. Es la tarea de Timoteo, pero también es nuestra tarea. Nuestra tarea, hermanos, nuestro rol. La obediencia que el Señor espera de nosotros es que nosotros prediquemos la palabra con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque el Señor no nos manda a nosotros a salvar ni a santificar. Esa es la tarea del Espíritu Santo. El Señor, como hemos leído hace un rato, Él conoce a los suyos y Él va a obrar en sus hijos a su tiempo, no a nuestro tiempo. Solo que nosotros debemos confiar en el poder del Espíritu Santo y en su palabra, y entonces dedicarnos a compartir su palabra. No podemos nosotros tratar de hacer la obra del Espíritu Santo. Debemos predicar, compartir y confiar. Como dice un antiguo himno, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y un resumen y una aclaración de todo esto que he expuesto hasta este momento de este versículo, palabra de Dios para todos, dice así: que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstrales lo malo que han hecho.
corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, enseña siempre con paciencia. Específicamente es todo lo que he podido encontrar desde los originales. Lo tercero que vamos a ver es la urgencia de que la iglesia predique la palabra. Veamos el versículo 3. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué? Dice ahí Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sufrirán. En el griego tiene la idea de que no soportarán, no tolerarán la sana enseñanza. Y el versículo 4 dice, y apartarán, o sea, abandonarán, se alejarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La Biblia en lenguaje sencillo, en lenguaje actual, dice así, porque llegará el día en que la gente no querrá, escuchen por favor, no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Alguno de ustedes escuchó la frase, la culpa no es del cerdo, sino del que le da de comer? ¿Sí? Recuerden que Pablo le dijo anteriormente a Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos. O sea que estas personas que estaban dentro de la congregación donde estaba Timoteo o en cualquier iglesia cristiana, estos con apariencia de piedad, que son amadores de sí mismos, solo buscarán complacer sus oídos. Y como la verdad de Dios va en contra de sus propios deseos pecaminosos, que son las concupiscencias, entonces se buscarán falsos maestros para que les digan lo que ellos quieren oír. Tanto en ese momento como en nuestros días. No es diferente, hermanos, en la actualidad. Hay falsos maestros por doquier. Y para todos los gustos. Hay falsos maestros por todos lados. Pero va a depender si ustedes desean la verdad, si ustedes anhelan la verdad o van a desechar la verdad. Estos falsos maestros que están por todos lados pueden ofrecerles cosas según los malos deseos que cada uno puede tener. ¿Hay alguno que quiera sentirse poderoso y llamar la atención sobre sí? ¿Hay alguno que tenga esa inclinación de sentirse poderoso? Para vos pueden haber maestros que te enseñen a atar y a desatar, a declarar y a decretar. Tu palabra tiene poder. ¿Te gustaría ser un hombre o una mujer próspera en este mundo? Hay maestros que te hablarán de prosperidad, pero obvio, primero, para vos ser próspero o próspera, primero debes sembrar en abundancia, para después cosechar en abundancia. Hay también maestros que quieran decir esto. ¿Te gustaría resolver todos tus problemas, tus dolencias, tus enfermedades? Hay también para estas personas falsos maestros. Hay un ministerio disponible que tiene el cartel y te dice, pare de sufrir. Hay maestros, falsos maestros para todos los gustos. Hay muchos maestros falsos porque hay muchísima gente que no quiere escuchar la verdad. Ellos están satisfechos con las fábulas que estos engañadores presentan. Y no solamente es en nuestros días. Ya en el Antiguo Testamento pasaba esto. Miren lo que dice, o escuchen lo que dice en Jeremías capítulo 5, versículo 30, 31.
Leo. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y lo peor de todo esto, mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Habían falsos profetas, falsos maestros también en esa época, pero el pueblo se complacía con eso, si no querían escuchar la verdad. Pero Timoteo, y una iglesia sana debe ser diferente, por eso en el versículo 5 dice, pero tú, a pesar de que hayan falsos, a pesar de que la gente no quiera escuchar la verdad, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, posiblemente muchas personas rechazaban las enseñanzas de Timoteo, pero él debía mantenerse firme y fiel en la proclamación de las Escrituras. Obviamente no fue fácil para él y no será fácil para ningún pastor fiel, y mucho menos será fácil para la iglesia que se mantiene en la sana enseñanza. Pero debemos estar dispuestos a soportar la aflicción y no retroceder. No podemos nosotros negociar la palabra de Dios. Y no pienses que solamente hoy rechazan el evangelio, y no pienses que el cristianismo en el pasado era más aceptado que ahora. No, mi hermano, mi hermana. El evangelio siempre fue rechazado. Si tan solo vemos algunas menciones de hechos, vamos a ver cómo el cristianismo tenía gran oposición. Todos los apóstoles predicaban a Cristo, pero los judíos intentaban callarlos. El apóstol Pablo mismo, cuando Saulo era Saulo, él perseguía a los cristianos, pero una vez que él se convierte al cristianismo, él empieza a predicar el evangelio y lo rechazaban por donde iba, se burlaban de su evangelio, lo menospreciaban, lo encarcelaban, lo azotaban, lo apedrearon incluso. Y el contexto en el cual estamos, lo iban a decapitar por predicar a Cristo y a este crucificado. Pero a pesar de todo eso, Pablo no cambió su mensaje, hermanos. No buscó nuevos métodos para no sufrir tanto y para que sea más aceptable para los oyentes. Él se mantuvo fiel hasta el final, predicando solo la verdad de la palabra de Dios. Se mantenía fiel porque tenía la convicción de que los hijos de Dios serían llamados por medio de la locura de la predicación. Él sabía que el evangelio, el predicar el evangelio, era el llamado a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique?, decía Pablo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y sé que algunos piensan y dicen, bueno, pero con el comportamiento, con el testimonio también uno está predicando. O sea, como creyentes es necesario que acompañemos nuestra confesión con nuestra vida, pero nadie se va a convertir por verte comportarte bien. Debes predicar el evangelio. El Señor no dijo, pórtense bien para que otros se conviertan. El Señor dijo, prediquen el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo sabía esto, pero también él se mantuvo fiel porque tenía la convicción de que Dios y Jesucristo eran testigos
de sus predicaciones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, escuchen la conciencia, escuchen la convicción que Pablo tenía. Pues no somos, dice ahí 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No era solamente en Éfeso, también en Corinto habían falsos predicadores. No somos como estos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Él sabía que Dios el Padre y el Hijo lo estaban mirando. Él sabía que ellos eran testigos de sus predicaciones. Delante de Él y de parte de Él nosotros les predicamos. Y esto me da pie para llegar al cuarto punto. Los ojos de Dios y de Cristo están sobre la iglesia y la predicación de la palabra. El versículo 1 lo quise dejar para el final. Dice ahí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Ya hemos visto que prediques hasta el versículo 5, pero vamos a reflexionar un poco en el versículo 1, porque Pablo anima a Timoteo y lo desafía a cumplir con su ministerio, haciéndole consciente de que Dios y el Señor Jesucristo eran testigos. Eran testigos de todo, cómo vivían, cómo predicaban. Es por eso que él le pone como testigos de este solemne encargo. Y también le dice de que Jesucristo juzgará. Es Cristo quien juzgará la fidelidad de Timoteo. Hermanos, solo Cristo va a juzgarnos si nosotros nos mantenemos fieles o no. Él dice, en su manifestación, en el griego es en su epifanía. O sea que está haciendo mención a la venida del Señor Jesucristo cuando Él se reencuentre con sus santos, con aquellos que Él ha rescatado. Hermanos, como la iglesia de Cristo debemos nosotros recordar esto y tener las mismas convicciones que llevaron a Pablo y a Timoteo a ser fieles hasta el final. Pablo murió por el Evangelio. Y la influencia de Pablo sobre Timoteo y al haberle encargado y al haberle puesto estas convicciones a Timoteo, lo llevaron incluso también a Timoteo a morir por el Evangelio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo debía ser consciente de esto. Es por eso que Timoteo ni nosotros, hermanos, debemos preocuparnos por la crítica o la opinión de los demás y ni siquiera buscar la aprobación, aunque muchas veces somos tentados a hacerlo. Somos tentados muchas veces, y yo lo soy sincero, hermanos, y lo he dicho muchas veces, he sido tentado muchas veces a no decir lo que debía decir, porque de antemano pensaba que esto podía ser palabra dura. Y la tentación está en pasar rápido y no hacer tan énfasis en lo que Pablo o cualquier escritor está haciendo énfasis. La tentación está, pero no debemos preocuparnos. Aquellos que enseñan o aquellos que van a compartir el Evangelio con otros no deben preocuparse por la opinión o la aprobación de los demás. Lo que sí nos debe preocupar y ocupar es la aprobación del Señor. ¿Saben por qué? Porque somos de Él, hermanos. A Él servimos y a Él daremos cuentas. Pablo también hablándole a los Gálatas de esta convicción que él tenía, dice en el capítulo 1, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Él tenía esa convicción, él buscaba agradar a su Señor, aquel que se había entregado por amor, aquel que lo había rescatado, aquel que vino y se convirtió en su tesoro. Un hermano dice, haz tu trabajo de tal manera que todas sus partes estén dispuestas para cuando Él aparezca. El cristiano debe ordenar su vida de tal manera que en cualquier momento esté dispuesto para la venida de Cristo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿O estás diciendo, no, que tarde un poquito más, así arreglo mi vida? ¿Estás preparado si el Señor viniera hoy? Porque ninguno de ustedes sabe, ni yo, que cuándo el Señor va a venir. Pero pensemos en esto, hermanos. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo es que te encontraría? ¿Cómo es que encontraría la Iglesia Cristiana de la Gracia en Puerto Madryn? ¿Cómo es que te encontraría, hermano, hermana, visitas? ¿Trabajando para el reino? ¿Proclamando su evangelio a otros? ¿Anunciando del Salvador a otros? ¿O simplemente ocupándote en tus cosas? ¿Afanado por lo terrenal? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su regreso, en su venida y en su reino. O sea, dice en su reino, o sea que Jesús es el Rey. Como iglesia, mis hermanos, no podemos vivir como si no tuviéramos Rey, haciendo lo que bien nos parece a nuestros propios ojos. Hermanos, el Espíritu de Dios nos haga conscientes de esta verdad, para que podamos vivir y trabajar fielmente como ciudadanos del reino de Dios y esperando la venida de su Rey. Otro hermano dice, nuestro trabajo debe ser tal que pueda resistir el escrutinio de Cristo. Nuestras vidas deben ser tales que reciban la aparición del Rey. Nuestro servicio debe ser tal que muestre la realidad de nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Hermanos, esto nos debe llevar a meditar. Hay un encargo, hay algo que el Señor ha encomendado a la iglesia, a hombres y a mujeres. ¿Cómo nosotros podemos concluir esto? Ahora, teniendo en nuestra mente, teniendo en nuestra conciencia, sabiendo que tenemos a Dios el Padre y a Jesús como testigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer sabiendo ahora que Dios ve? Que Dios sabe, que Jesucristo ha de juzgar tu fidelidad. Dios, te encargo, decía Pablo. ¿Cuánto nos importa? ¿Cuánto nos importa? ¿Cuánto te importa, hermano, hermana, ser aprobado por Dios? ¿Cuánto te importa el nombre de Jesús, nuestro Rey? ¿Cuánto te importa? Porque de acuerdo a la importancia, al amor, a la fidelidad, a tu apego con el Señor, tu vida va a ser reflejo de tu amor por Cristo. ¿Cuánto te importa su nombre? ¿Cuánto te importa su palabra? Es que debes escudriñar esto. Hermano, hermana, el Señor es testigo si predicas la palabra, pero también es testigo si no lo haces. Jesús, en su venida como Rey, Juez y Señor, ¿qué te dirá? ¿Qué va a decir cuando Él te llame? Él dirá de vos, bien, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él dirá eso de vos.
¿O es que serás encontrado como un siervo inútil y escucharás arrojadlo al fuego eterno? Y debo aclarar que no estoy diciendo que la salvación es por predicar la palabra, pero sí estoy diciendo que los que fueron salvados fueron apartados para predicar la palabra. No eres salvo por predicar. No te estoy diciendo anda a predicar para ser salvo, pero la evidencia de que has sido salvado es que en vos va a nacer ese fuego que necesita salir y bendecir a otros con la proclamación de su palabra. No se trata del poder que nosotros podamos tener, porque su palabra ya tiene poder en sí misma. No se trata de la capacidad que vos puedas tener. La palabra de Dios es suficiente. No necesita tu estrategia, tus formas, de que vos veas a ver de qué modo podés llegar. Tú predica el evangelio solamente y vas a ver que es suficiente. No estoy diciendo que para ser salvo debes predicar. Estoy diciendo que los que fueron salvos fueron apartados para predicar la palabra de Dios. Y no lo digo yo, sino que también lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dice en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros, iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, pueblo adquirido por Dios. ¿Dicen amén a eso? ¿Para qué? Fueron apartados, son real sacerdocio, son el pueblo de Dios, son una nación santa, fueron adquiridos por sangre, comprados por sangre, para un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predica el evangelio. Mi hermano, mi hermana que estás en esta mañana, si realmente crees que la palabra de Dios es inspirada y suficiente y poderosa para salvar y santificar, debes predicar. Debes hablar de Cristo a los pecadores, en las calles, en las plazas, en tu trabajo, en la escuela, entre tus familiares, donde quiera que estés. Pero también debes hablar de Cristo y de su evangelio entre tus hermanos. Porque es por medio de la palabra que somos estimulados al amor y a las buenas obras. Por medio de la palabra en la iglesia nos edificamos mutuamente. Y dice el Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es por eso que debemos hablar la palabra cuando estamos reunidos unos a otros, con otros. Y si no lo estás haciendo, debes meditar. Si la palabra de Dios en esta mañana te está hablando, mi hermano, mi hermana, no seas esa terca o ese terco, no endurezcas tu corazón, debes arrepentirte. Debes arrepentirte. Y quiero ayudarte a que vos veas que no es esa la realidad. Si no estás predicando, si no estás anunciando, si no estás compartiendo con otros, no es esa tu realidad. Porque aquel que ha nacido de nuevo va a proclamar el nombre de Cristo. Y por eso quiero acudir a tus recuerdos. Quiero acudir a tus recuerdos. Porque mi hermano, mi hermana, si realmente creíste, si has nacido de nuevo, hubo un tiempo que sentías que no podías callar. El gozo de la salvación en vos se desbordaba de tu vida. Y querías hablar a todos, por donde quiera que ibas. Querías hablarles del Salvador. No te preocupaba lo que pensaran de vos. Solo te importaba Cristo y su evangelio. No importaba si era tu familiar y si perdías la herencia. No importaba, vos querías predicarle a Cristo. ¿Pasó eso alguna vez en tu vida? Porque aquel que ha nacido de nuevo ha experimentado esto. Ha experimentado ese no poder callar a aquel que me salvó. Pero puede ser que con el tiempo esa pasión pudo haber disminuido. Y si hoy te preguntara,
tenés un montón de excusas. Un montón de excusas de por qué no predicas libremente y gozosamente como lo hacías al principio. Ya no predicas al Salvador. Y si yo te preguntara, pregúntense, vayan a sus casas. ¿Por qué no puedo predicar a Cristo hoy? Y te vas a dar cuenta que tenés un montón de excusas, pero déjame ser sincero con vos, hermano y hermana. Y créeme que todas esas excusas no servirán cuando estés delante del Rey. ¿Qué excusa? ¿Cómo no puedo compartir a aquel que me amó? ¿Cómo no puedo dar de gracia a aquel que he recibido de pura gracia? ¿Cómo no puedo compartir de ese amor que se derramó en mi corazón? Y que el Espíritu Santo me confirma que soy hijo de Dios. ¿Cómo no puedo hacerlo? Y ustedes se van a dar cuenta que no hay excusa que valga. Pero no solamente quiero que acudas a tu recuerdo, sino que veas el hoy. Tenés que ver el hoy. Y entonces entenderás cuán grande es Dios y cuán hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, si hoy estás acá escuchando su palabra, si hoy estás acá siendo exhortado y examinado por nuestro Dios, es porque tu Salvador no te ha abandonado. Él no soltó tu mano, mi hermano, mi hermana. Él puede sostenerte y animarte como lo está haciendo en esta mañana. Entonces no dudes más, no debes dar vueltas, debes empezar de nuevo. Debes ir y acudir a la cruz de Cristo. Ve a la cruz de Cristo y ve con los ojos espirituales al Salvador colgado por tus pecados. Pero no solamente veas al Salvador colgado, sino al Cristo resucitado. Y después ve a tu casa y reflexiona y ve que si pudo salvar a un vil pecador, si pudo salvar a una vil pecadora como vos y como yo, ¿no podrá hacer lo mismo con otros? Sí lo puede hacer. Entonces ve y predica. Ve y anuncia la palabra de Dios. Mis hermanos, háganlo. Y si hay alguno acá que todavía está sin Cristo, debe creer esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que sea salvo por Él. El que cree, no importa si es mujer o varón, no importa si es niño, joven o grande, no importa su economía, no importa en qué posición esté, el que cree no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, por no haber creído en ese nombre que es sobre todo nombre, por no haber creído en aquel que puede salvarte. Dios no se complace en que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Mi amigo, mi amiga, si estás sin Cristo, niño, niña, joven, si estás sin Cristo en esta mañana, debes saber que tu destino eterno es el infierno, pero Dios no se complace en que vos acudas a ese lugar, sino que Él está llamándote al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús para que estés con Él por la eternidad. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí serán hechas todas nuevas, y lo experimentarás en tu propia vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iglesia, proclamemos el nombre del Señor. Que el Señor Jesús cautive nuestros corazones nuevamente, si es que ahí hay una debilidad. El Señor es hermoso, el Señor es precioso, el Señor es todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que ese mundo perdido necesita. Proclamemos a nuestro Señor, que la gente se pregunte como se preguntaban de Sansón, ¿de dónde vienen sus fuerzas?
¿De dónde vienen sus fuerzas si están atravesando cosas, si están atravesando aflicciones, pero siguen anunciando y predicando el Evangelio? ¿De dónde vienen sus fuerzas? Porque no es con ejércitos ni con fuerzas de hombres, sino con el Espíritu de nuestro Dios. No confíen en su habilidad, confíen en la palabra, confíen en el poder del Espíritu Santo. Dejen que la gente se pregunte de dónde vienen sus fuerzas. Y dejen que los demás se maravillen, como se maravillaban de los apóstoles. En Hechos capítulo 3, y con esto termino. Capítulo 4, versículo 3, escuchen lo que decían de los apóstoles. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, ¿qué produjo esto? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían. No hacía falta que ellos se pongan carteles de cristianos. Ellos reconocieron que estos estaban con Jesús, estos son cristianos, porque no solamente viven contracorriente del mundo, sino que anuncian, predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor y su Espíritu pueda darnos fuerza, ese denuedo, esa convicción que estos hombres de la iglesia tuvieron, porque el Señor no cambia. El Señor no cambia. Que el Señor pueda animarlos, hermanos, y que podamos ponernos a cuentas de Él, con Él, porque el Señor, su nombre es importante, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es importante. Su nombre puede salvar a cualquier pecador y puede santificar a cualquier creyente. Su evangelio y su palabra puede darle fuerzas al que no la tiene.